Buenas noches. Mientras los políticos discuten cuál es la metodología adecuada para medir los niveles de pobreza en el país, con términos incomprensibles para la mayoría, el fenómeno de la pobreza es escasamente entendido. Quizá haya que vivirlo en carne propia para entenderlo a cabalidad. La pobreza es más, mucho más que la falta de ingresos. Es la falta de libertad para optar como mínimo a una vida digna. La pobreza es carencia de ingresos, ausencia o precariedad de empleo, falta de escuelas, baja calidad de la educación, ausencia y deficiencia del sistema de salud. Pobreza también es la ignorancia y la subordinación de una persona a otra. Es un estado de impotencia que impide controlar aspectos cruciales de la vida. Pobreza es vivir en situaciones medioambientales peligrosas. Durante décadas nos han hecho creer que la pobreza es natural, que los pobres han existido siempre y que hay que conformarse. Y no tenemos que aceptar como inconmovible la pobreza. No tenemos que aceptarla como una predestinación divina. ¿Cómo podríamos aceptarla como natural, siendo que responde a causas tan terrenales como la pésima distribución de las riquezas nacionales, la baja institucionalidad, la corrupción, la omisión de las autoridades en la aplicación de leyes, la permisividad al delito? La aceptación sumisa del estado de pobreza es una barrera para el cambio. La pobreza se alimenta cuando las personas en esa condición no cuestionan sus inaceptables situaciones de vida o aceptan cambiar por dinero la fuerza de su voto. La pobreza se nutre cuando no se tiene la capacidad de conectar la situación particular con la conducción general de la cosa pública. Quienes nos han gobernado hasta la fecha han auspiciado un sistema que genera pobres, no obstante el reparto seccional de esperanzas. Ese es el negocio de casi todos los políticos. Clientelismo de corrupta raíz. Corrupción que roba la oportunidad de superar la pobreza. Se es más pobre porque la riqueza que no queda atrapada en manos de unos pocos se cuela en los filtros del clientelismo político. La pobreza, por si fuera poco, genera discriminación. Todas las personas, independientemente de su credo, sexo, orientación sexual, origen étnico o condición física, merecemos la misma dignidad y consideración. Tenemos derechos económicos, sociales, políticos y civiles. La discriminación desperdicia talentos, hace perder oportunidades, socava a las instituciones, permitiendo que quienes más tienen impongan sus reglas y, por ende, mina la cohesión social. Obliga a los pobres a transmitir la pobreza de generación en generación, mientras los empuja hasta constreñir su capacidad de decidir. Y la pobreza crece, mientras los políticos discuten cuál es la metodología adecuada para medir la pobreza. ¿Cómo lo ve usted? Soy Paco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a reencontrarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas noches.